Hola amigos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este su programa Consultorio Fiscal. En esta ocasión pues vamos a dedicar este programa a un tema que a todos nos afecta, a todo tipo de contribuyentes, desde los que tributan en el régimen más pequeño, en el régimen simplificado de confianza, a los grandes contribuyentes también, que es la administración fiscal del flujo de efectivo. ¿Por qué decidimos seleccionar este tema en estas fechas? Bueno, pues porque precisamente en este año 2023 entra de lleno en vigor el CFDI versión 4 y este CFDI pues tiene diversos complementos y particularidades, y uno de los complementos que todos utilizamos es el complemento de pago, que tiene que ver precisamente con las declaraciones o con los impuestos más bien que se calculan con base en el flujo de efectivo, como pues es el impuesto al valor agregado que a todos nos afecta, el impuesto especial sobre producción y servicios, que ya no es tan general como el IVA, pero hay muchos contribuyentes también que tributan en este impuesto, y bueno, en algunos casos también el impuesto sobre la renta, que también en algunos casos todas las personas físicas, por ejemplo, tributan con base en flujo de efectivo, algunas personas morales, etcétera. Por eso es que decidimos enfocarnos a este tema, y pues bueno, para tratar este tema quisimos pues invitar, que nuestros invitados estuvieran especializados en dos vertientes. Por un lado, el tema de la emisión de comprobantes con todas sus derivaciones, y por eso invitamos al maestro Rubén Torres Benítez. Bienvenido a este espacio. Gracias, Susana. Y por otro lado, queremos ver la parte de los procedimientos de auditoría, que en caso de que tengamos una revisión, pues por parte de la autoridad o un auditor externo, qué es lo que tenemos que cuidar, cuáles son las recomendaciones tanto de control interno como contables, fiscales, precisamente que giran en torno a la administración del flujo de efectivo, y por eso invitamos al maestro Eduardo Maubert. Entonces quisimos aprovechar la expertise de estos dos invitados pues para enriquecer este tema. Y pues por ello les voy a presentar ahora sí a nuestros invitados. Maestro, bienvenido Eduardo Maubert Viveros. Él es licenciado en Contaduría, egresado de nuestra facultad, maestro en auditoría, también egresado de la División de Estudios de Posgrado de nuestra facultad, catedrático en nuestra facultad, consejero técnico del área de contabilidad de la Facultad de Contaduría y Administración, y socio director de Maubert, Roura y Asociados desde 1989. Y pues es uno de nuestros profesores de contabilidad, de la Academia de Contabilidad, y pues le damos la bienvenida, y de posgrado también, ¿verdad? También de posgrado. Sí, pues le damos la bienvenida, maestro, a este espacio, esta es su casa. Gracias, Susana. Y pues también nos acompaña a la mesa otro profesor que también, maestro que también ya nos ha acompañado en otras ocasiones, y aquí siempre le agradecemos sus valiosos comentarios, sobre todo en la parte informática. Él es el licenciado en Contaduría y licenciado en Informática, en ambas licenciaturas egresado de nuestra facultad. Rubén Torres Benítez, bienvenido, maestro. Gracias, Susana. Y él es catedrático tanto en fiscal como en informática, ¿sí, verdad? Sí, así es. En las dos materias, en las dos divisiones. Divisiones. Y es socio director de Torres Benítez y Asociados, y además, pues, ambos son expositores en diversos foros profesionales, ¿no? En el ámbito de la contaduría pública. Pues nuevamente muchas gracias a los dos por su apoyo generoso para la realización de este programa, y pues si les parece empezamos. Pues les voy a pedir una breve introducción del tema, tanto en el tema de comprobantes, Rubén, como en la parte de control interno, contable, maestro Maubert. Sí. Maestro, empezamos con usted. Sí, Susana, estimados oyentes, el tema del flujo es muy importante porque efectivamente se causa un impuesto. Voy a referirme al IVA porque es el más común. El IEPS efectivamente tiene la misma circunstancia, pero en general el IVA es el que se maneja. Y esto es bien importante, más allá de que no hay una declaración anual, pero sí hay declaraciones mensuales. Y entonces, cuando una empresa no tiene buen control sobre su flujo de efectivo, pues puede ser que esté realizando mal su pago del impuesto. Para efectos de sociedades civiles, despachos sobre todo,
que tributamos con base en el flujo, pues esto se convierte todavía en mucho más importante el tema de cómo administrarlo. Más allá del aspecto fiscal, yo sí quiero ser muy fuerte en mi percepción de que esto tiene que ver sobre todo con la parte contable, con la parte financiera de la empresa. Una empresa que no controla adecuadamente sus flujos de efectivo, pues está condenada a que le suceda lo que acaba de sucederle. Tengo un caso de un cliente muy reciente, le robaron 6 millones de pesos por no tener un adecuado control de su flujo de efectivo. 6 millones de pesos en menos de un año se los robaron, y ellos ni cuenta se dieron porque el contador pues nunca tuvo la precaución de decir, oye, ¿por qué mis cifras están dando pérdida cada mes? Pues porque te están robando el dinero, porque te están metiendo compras apócrifas, aprovechando el tema del comprobante fiscal, porque sí hubo comprobantes, pero el tema es que tampoco se dieron cuenta tampoco hicieron la validación que deben de hacerse, que es una obligación que no se ha quitado por parte del SAT, el hecho de verificar tus comprobantes fiscales, ¿no? Entonces se conjugó todo el tema de comprobantes fiscales apócrifos con falta de control interno y les robaron dinero. Y eso le sucede a cantidad de empresas que tenemos nosotros a nivel de auditoría, que cuando tú vas y le preguntas, oiga, deme sus elementos básicos de control interno, pues no los tienen. Entonces es un problema bastante serio, Susana, que hay que tratar realmente el tema. Sí, efectivamente, que a veces nos ven nada más como administradores de comprobantes o que ahora ya todo es muy aparentemente fácil de subir los comprobantes del SAT, ya son archivos electrónicos y pues casi importarlos a la contabilidad pareciera muy simple, pero efectivamente nuestra labor como profesionistas va mucho más allá. Estamos en el tema de control interno y todo lo que gira en torno a esto, ¿no? Y obviamente eso desemboca en el registro contable, pero pues es el contexto del cual tenemos que partir, ¿no? Finalmente, Susana, dicen por ahí, es que ya el contador ya no es necesario, ya, pues tú lo bajas desde el SAT y sí, de acuerdo, pero ¿qué vas a hacer? O sea, la máquina no tiene ese feeling para saber lo que debes de registrar y cómo debes de registrarlo y hacia dónde vas a dirigir el registro contable, ¿no? Así es. Sí, luego ahora con los buscadores, ¿no? En el catálogo de cuentas buscan IVA y les salen 10 cuentas, la primera que se les atraviesa es la que escogen, ¿no? A veces no saben, no hay un razonamiento en ese sentido. Sí, así es. Pero bueno, nos hemos visto inmersos en todo este tema de comprobantes. Creo que apenas estamos ya como medio empezando a dominarlo cuando ya nos vinieron otros cambios. Este año no fue la excepción. Si bien es cierto que es un cambio que ya venía de años atrás, hasta este año entró plenamente en vigor ya únicamente el CFDI versión 4. ¿Nos quieres hablar de esto, Rubén, por favor? Claro que sí, cómo no. Bueno, hay que recordar que desde que apareció la versión 3.3 de CFDI, por ahí de entre el 2017 a 2019, y hablo de estos 3 años porque fue un periodo de transitoriedad, en lo que la autoridad nos permitió obviamente adaptarnos, conocer y sobre todo principalmente la parte informática. Nuestros sistemas tenemos que adaptarlos precisamente a un catálogo de cuentas, a un código agrupador de cuentas en la contabilidad y hacer todos los procesos de registro. Pero es hasta la versión 4.0 donde la cosa se vuelve pues más estricta, más exigente por parte de la autoridad. Tenemos una nueva versión de complemento 2.0 para lo que es el complemento de recepción de pagos y por lo tanto esto obliga a los contribuyentes a poner mucho más atención dentro de los elementos que nosotros estamos registrando. Inclusive la autoridad apenas, creo que fue el día de ayer, dio un comunicado de prensa donde mencionó, dices que no estás obligado a pedirle a tus clientes la constancia de situación fiscal, mas sin embargo tienes que responsabilizar a tu cliente de que los datos que se dan a conocer del nombre, denominación, razón social, código postal, régimen fiscal y otros datos, pues estén verdaderamente correctos y sobre todo relacionados con la parte de mi registro. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante que no nada más el contador, sino el empresario, los colaboradores de la misma empresa, porque muchas veces quienes hacemos los comprobantes fiscales no somos los contadores, somos personas que a lo mejor están en otro sector, en otras áreas, y desafortunadamente a veces ellos pues no conocen ni de la técnica ni del proceso, y para ellos, por ejemplo, decir una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, pues yo la veo exactamente igual.
Y entonces yo le digo, pues es tarjeta de débito, resulta que es monedero electrónico. Y finalmente, pues trae un efecto para las autoridades y también para el propio contribuyente en caso de que se quiera corregir la información. Uh-huh. Así es. Entonces, digamos que ahora con estos cambios que se hicieron al complemento de pago, ahora sí la autoridad ya nos puede ver así como el Big Brother, el gran hermano, desde la comodidad de sus computadoras. Sí, pueden revisar que el IVA está declarado bien o no, porque ya tienen todo el flujo de efectivo ahora sí en CFDIs con complemento de pago. Es correcto. Y sobre todo porque vamos a pensar que ahorita, por ejemplo, tenemos un sistema de prellenado de declaraciones que es con base en los comprobantes de ingreso, pero no hay que olvidar que la declaración definitiva de IVA no está prellenada. Entonces, hasta ahorita. Pero eso no significa que la autoridad en el futuro vaya a contemplar y lo vaya a hacer. Y hay varios elementos dentro del comprobante fiscal, como el objeto del impuesto, ¿no? Que tiene que ver mucho con la cuestión del IVA. Y que de alguna manera, en el momento que quiera la autoridad incluirlo y aplicarlo de forma obligatoria, pues con mucho mayor razón la autoridad nos va a tener aquí, ¿no? Perdón, nada más aquí tantito. Ya hay contribuyentes a los que sí les está prellenando la declaración de IVA, que son los del régimen simplificado de confianza. Así es. Pero eso no implica que no lo pueda hacer con cualquier tipo de contribuyente. Lo que pasa es que en el caso del régimen simplificado de confianza, pues es el régimen más vigilado por las condiciones que opera el régimen. Si yo no cumplo con el cumplimiento de una presentación de una declaración, de un anual, inmediatamente me saca. Para afuera. En cambio, con los otros contribuyentes no significa que no suceda. Está la opinión de cumplimiento y otras cuestiones. Pero la autoridad sabe que es más complejo, porque tenemos operaciones a crédito, tenemos operaciones de contado y tenemos, aparte de ello, otras formas de extinguir obligaciones que también representan, si bien no efectivo, pues una liquidación de un comprobante fiscal. Pero ya podría revisarlo, ¿no? Técnicamente, sí. Ajá. Maestro, ibas a comentar algo. Lo que comentaba Rubén para los reciclos ya viene prellenada en el tema de IVA. Uh-huh. Pero finalmente va a acabar, no es más que un proceso en donde está trabajando el SAT, donde va a caer a todos los contribuyentes del régimen general, va a prellenarles el dato de IVA, ¿no? Porque no tiene ningún problema en hacerlo si te prellena el dato de los ingresos que tuvo, los CFDIs que tuvo timbrados la empresa, ¿por qué no poder generar el IVA? El tema es que estamos en dos plataformas distintas, ¿no? Yo le llamo la declaración morena y la declaración blanca. Morena por los colores, obviamente, ¿no? Entonces, pero sí, finalmente no tiene mayor problema en hacerlo, yo creo. ¿Qué cambios se hicieron al complemento de pago, el CFDI versión 4 y su complemento de pago versión 2, que le permiten ahora a la autoridad hacer ese prellenado, por ejemplo, en el caso del reciclo, que no lo ha hecho en otro tipo de contribuyentes, lo cual no quiere decir que en cualquier momento, que no sepa cuánto debiste haber declarado, o que no lo vaya a prellenar en el futuro, o que no te pueda decir, oye, pues tienes errores porque según yo estos son tus datos y te estoy mandando esta invitación para que me digas qué pasó, ¿no? ¿Qué cambios hubo en los CFDIs que le permiten a la autoridad ahora tener los principales datos? Que obviamente ya comentábamos son estos 4, que es el nombre, razón social, el código postal, el régimen fiscal del contribuyente y obviamente lo que está relacionado con la cuestión de la forma de pago, que ahora sí es obligatorio identificar precisamente este elemento. Uno de los puntos que sí llamó poderosamente la atención en este sentido es que desglosa más los impuestos. Puedo yo conocer como autoridad que lo que yo estoy pagando, ahora tengo la necesidad como contribuyente de desglosar, por ejemplo, un impuesto que puede ser a lo mejor a una tasa del 0%, a una tasa general del 16%, y que si esta operación tiene una retención de por medio, también voy a desglosar las retenciones. Entonces, esto en el comprobante en su versión 3.3 con el complemento 1.0 de pago, no existía esa situación. Simplemente nada más es paga, relaciona y eso es todo. Pero ahora con esta cuestión de relacióname todos estos elementos, la autoridad va a poder saber con mayor precisión qué impuesto me estás pagando, qué retención estás obviamente liquidando o parcializando, y puedo corroborar esto directamente con las propias declaraciones que de igual forma vienen ya prellenadas para otro tipo de regímenes, ¿no? Estos datos de cuántos son los impuestos trasladados y retenidos es en el complemento de pago. En el complemento, es correcto. Entonces, que eso no existía en la versión anterior, y eso es lo que le permite a la autoridad. Por supuesto. Los complementos de pago más los CFDIs con método de pago son con lo que, digamos, se podría cruzar la información del IVA, del IEPS o el flujo de efectivo en ISR, ¿no? Y sobre todo la parte de la retención, porque si recordamos que también existe una declaración de impuestos retenidos
pues ahora la autoridad tiene mayor claridad. Y en el caso del IVA, pues obviamente me hace un desglose que muchos contribuyentes también se asombraron el año anterior de qué cantidad de conceptos, muchos no lo sabíamos, de que se tenía que retener por cuestiones de IVA, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues muchos contribuyentes inclusive se alarmaron y volvieron a retomar esta necesidad de que, oye, voy a leer el artículo 1A, el tercero del reglamento, 1A de la ley del IVA, así como que, oye, ¿qué se me estaba pasando que no estaba reteniendo, ¿no? Y había contribuyentes que no se les estaba aplicando retención, más sin embargo se dieron cuenta que sí estaban obligados. Bueno, y bueno, esto es lo que cambió precisamente en 2023, lo que genera la necesidad de revisar estos temas, pero bien dice el maestro, lo primero que tenemos que partir es de los temas de control interno. Así es. ¿Qué recomendaciones le harías a nuestro público en este sentido, en la administración del flujo de efectivo, dado precisamente los problemas con los que nos podemos enfrentar, como incluso puede ser el fraude, el robo, etcétera? Mira, voy a empezar con algo que es muy elemental, pero es importantísimo, que es la conciliación bancaria. Resulta ser que muchos contadores no hacen conciliación bancaria, o la hacen y determinan las partidas que están pendientes de ser correspondidas, y ahí se queda solamente en eso, y vas acumulando y ya llevan 8 hojas de cargos del banco no correspondientes, no correspondidos, o abonos del banco no correspondidos, que esos son muy importantes porque muchas empresas tienen clientes foráneos que les depositan y el cliente ni siquiera sabe que hubo un depósito, pero no tiene el control. Sabe que hay dinero en la cuenta. Sabe que hay dinero en la cuenta, cayó dinero en la cuenta. Vamos a gastarnos, ¿no? y se lo gastan, pero no saben de parte de quién. ¿A dónde lo aplica? ¿A dónde lo aplica? ¿A qué cliente lo aplica, no? Saldos rojos, saldos que no corresponden. Por ejemplo, yo me encuentro mucho en las auditorías saldos del 2022 que siguen, del 2021, que siguen en el inicio del 2023, siguen ahí. Entonces, cuando vas con el cliente le dices, oye, al dueño, oye, ¿y tú qué medida tomas para esto? Ah, es que yo no sabía, Eduardo, no sabía que no se había cobrado. Entonces, eso te habla de una falta de control muy importante. Y si te vas a la conciliación, seguramente vas a encontrar depósitos hechos por tus clientes que no tienen registro contable. Entonces, ahí por lo pronto tienes un problema de IVA ya muy serio. Así es. Inclusive el tema de la falta de elaboración del complemento de pago. Pero también ahí te das cuenta que los clientes también tienen su bronca. Eso es todo porque un tema. No te dicen, oye, yo ya te pagué, mándame mi complemento de pago. Pero vamos, si quieres, antes de pasar a eso, vamos a regresar a la conciliación bancaria. La conciliación bancaria es parte de la contabilidad para efectos fiscales. Sí, ¿no? En el 33 del reglamento del código, en el apartado A. Por supuesto. Y el 28. Entonces, el 28 también. Y entonces esto, si tú no haces las conciliaciones bancarias, ¿qué efecto tendrá? Bueno, para los dos, ¿qué efecto tiene desde el punto de vista fiscal? O sea, el no hacer la conciliación bancaria. No estarías llevando contabilidad en términos del código y su reglamento, ¿no? Y es que aquí, perdón, yo me voy a atrever a comentar un punto importante. Por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas. A raíz de la facilidad de que muchos contribuyentes, sobre todo personas físicas, que no tienen la obligación de enviar contabilidad, se pierden en ese sentido y desafortunadamente caen en estos puntos que el maestro Eduardo menciona. Dejan de usar estas herramientas de control, ¿no? Y que obviamente dicen, es que el autor me dice que no envíe la contabilidad. Estoy de acuerdo, no la envíes, pero sí tienes la obligación de llevarla. Ese es otro tema. O sea, ahí hay una parte, los de hasta 2 millones en algunos casos. Sí, en el caso del RIF, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, lo del RIF. Y creo que son 4 millones, ¿no? Son 4 millones. Para los demás contribuyentes, que ahí hay un error en la regla que ya hemos comentado en otras ocasiones. Que te dice, pues, tú sí llevas contabilidad, pero la llevas con el programa Mis Cuentas. Exacto. O sea, no puedes voltear, ese es tu programa. Efectivamente. Y ya, o sea, llevando el programa, que en realidad no tienes que hacer nada. Ya cumples con la contabilidad. Esos digamos que fiscalmente sí están aparte. Exacto. Administrativamente no tendrían pretexto para no hacer la conciliación bancaria. Efectivamente. Y contablemente, hablando de la contabilidad desde el punto de vista mercantil, tampoco tendrían No, porque desde el punto de vista mercantil sí te establece reglas muy concretas, libro diario, libro mayor, una asociación. O sea, lo tendrías que hacer, aunque no lo estés obligado fiscalmente. Claro. Asociación de operaciones con los saldos que resultan de tu contabilidad. El problema es que en México el 80% de las empresas son pymes. Y entonces tienen
carecen de una estructura administrativa en el aspecto contable que es realmente de llamar la atención, Susana. Sí. Falta cultura en ese sentido, cultura administrativa y demás. Mucha cultura. Ahora, bueno, fuera de esos que sí, ahí fiscalmente pues están, ya se supone que resolvieron su problema con el programa del SAT, con el programa Mis Cuentas, que utilizan los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, que no nada más lo usan ellos, sino por una regla lo usan otros más. Y no todos, los arrendadores de inmuebles, por ejemplo, ¿no? Sí, tienen mi contabilidad. Ellos tienen que llevar su contabilidad. Bueno, excepto esos, todos los demás, si bien es cierto que no envían balanzas de comprobación al SAT, no envían su catálogo de cuentas, que son herramientas contables, netamente contables, no las envían, porque no están obligados, no quiere decir que no lleven contabilidad. Exacto. Y el día de mañana la autoridad les puede pedir en una revisión las balanzas, las pólizas, que estén hechas de acuerdo a las reglas que emite la autoridad, los estados financieros, todo les puede pedir. Todo lo que dice el 28 del código, que es contabilidad para efectos fiscales, ¿no? Aquí el problema que viene es en el sentido de que si yo, por ejemplo, no hago una conciliación bancaria y tengo operaciones donde muchas veces se ve que facturas son por montos iguales a clientes diferentes, que eso es muy común. Facturas de 5,000, 10,000, 20,000 pesos, pero que yo por error, por decir que el banco es muy parecido al que me deposita otro cliente, voy y le aplico a otro cliente esa cantidad. Y el otro cliente, como no me dice absolutamente nada, él se queda callado, me da un comprobante, pero pues técnicamente yo no sé ni qué es porque no concilio. Entonces de alguna forma se viene arrastrando una gran bola de nieve que al final del ejercicio, pues si yo me pongo a hacer una conciliación también entre mis saldos de mis clientes, pues resulta ser que, oye, yo no te debo eso, o yo ya te liquidé la cuenta. Y entonces volvemos al punto original del comprobante. Entonces me preocupo por el comprobante de pago. Oye, ¿qué me diste entonces? Porque los saldos, que ese es un dato importante, viene lo que es un análisis de lo que viene siendo el detalle de los pagos. ¿Cómo te he ido pagando? Es un control de saldos insolutos. En el complemento de pago, en el CFDI con complemento de pago. Es correcto. Y tomemos en cuenta que ese saldo, en teoría, si yo lo sumo contra todas las facturas que yo tengo emitido, debería de ser el saldo de lo que me representa en la cuenta en mi auxiliar de clientes, yo como cliente de ese proveedor. Así teóricamente debería de ser. Entonces, si yo no estoy haciendo un comprobante con esas características, entonces tengo que regresarme al comprobante, cancelar el comprobante de pago, etcétera, etcétera. Ajá, y bueno, y permítame nada más regresar por último otra vez, y ya la conciliación bancaria. Si hay cheques en tránsito, por ejemplo, yo ya los registré contablemente como un pago. O sea, ya dije, bueno, cargo a proveedores con abono a bancos, ¿no? Ya se hizo el registro. Y obviamente cuando se emite ese cheque, ya hago como que ya le pagué al proveedor y ya descargué el dinero de la contabilidad en la cuenta de bancos. Obviamente también hago el registro de los IVAs, el IVA acreditable pagado, lo registro, lo saco del no pagado y lo paso al pagado, etcétera, ¿no? Pero, y entonces en la cuenta de IVA acreditable pagado ya hay un IVA que en teoría está pagado, que en teoría es acreditable. Pero ¿qué pasa si ese cheque al final del mes no se cobró? Está en la conciliación bancaria. Yo tendría que hacer, para efectos del llenado de mis declaraciones y del cálculo de mis impuestos, la cancelación. O sea, no tendría que considerar ese IVA como pagado porque el cheque no está cobrado. En ese mes no. Sería hasta que el cheque se cobrara. Entonces, la conciliación bancaria además tiene sus efectos fiscales, sí, ¿no? Aquí también tendríamos que considerar el cheque. ¿El cheque fue entregado al beneficiario o no fue entregado? Porque si no fue entregado, la norma te indica que al cierre del periodo tú tienes que regresar la operación, reconocer de nuevo el pasivo y reintegrar el importe del cheque a la cuenta de bancos. Entonces, eso no te genera ningún tipo de situación fiscal. Ahora, ya lo entregaste el cheque y Eduardo no ha ido a cobrarlo por la causa que quieras. Yo no puedo afectar el IVA si no es mediante la certeza de que el cheque fue cobrado. ¿Cómo voy a saber si lo cobró? Por si yo emito 100 cheques y no estoy tras de cada uno de los beneficiarios. ¿Cómo lo sé? Pues a través de la conciliación bancaria, justamente. Pero también hay otra situación aquí, Rubén. Y esa norma a la que te referías nada más es la norma de información financiera. La NIF-C1. El tema con relación al cobro del cheque, se me fue ahorita la idea. Bueno, mientras regresa la idea. Y esto obviamente, si además es un recibo de honorarios, es un recibo de arrendamiento que lleva IVA retenido, que lleva ISR retenido, y le entregaste el cheque a Rubén y Rubén no lo cobró, entonces
vas a tener que cancelar. Bueno, o sea, las retenciones tampoco se van a pagar. Pero déjame decirte que ahí tenemos un problema con el SAT, porque el SAT está considerando que en el momento en que entregaste el cheque, en el momento en que te entrega el comprobante, Eduardo hace un recibo de honorarios a Susana, que es empresa SSA, y le entrega su recibo para que se programe el pago. El SAT desde ese momento está considerando que Susana tiene que haber enterado el ISR y el IVA que me vas a retener, me vas en el futuro cuando me pagues, cuando sea el cobro efectivo del cheque. Te decía con relación a los cheques, si tú quieres hacer la conciliación bancaria con el estado de cuenta de Internet, yo, auditor, te digo que no es correcto, porque ese no es el oficial. ¿Cuál es el oficial? El estado de cuenta que trae los 3 sellos justamente que todos los bancos tienen que hacer para tu estado de cuenta. Y muchas empresas hacen su conciliación con el estado de cuenta de Internet. Pues perdón, pero ese no sirve. Ese no debería de ser el deberían correcto. Coincidir, ¿no? Nada más validar que coincidan. La idea es que coincidan, pero no siempre coinciden. No siempre coinciden. Entonces, que lo hagan, la sugerencia es que lo hagan con el estado de cuenta oficial. Oye, llega por ahí el día 14, 15, cuando llega, está bien. Ya hiciste un previo, ya más o menos te diste cuenta, pues haz la definitiva. Haz la definitiva ya con el preconciliación. Una preconciliación, pero no la puedes tomar como definitiva. Y te decía, con relación al SAT, estamos enterándonos de que está haciendo esa mala aplicación de la disposición. Bueno, ahí hay un tema, ¿no? Con los comprobantes de honorarios, ¿no? En el Código Fiscal de la Federación, y creo que eso es lo que genera esa discrepancia con la autoridad, ¿no? Porque en el caso de los servicios personales independientes, el código en el artículo 29A dice que el comprobante se considera pagado en una sola exhibición, algo así, ¿no? Exactamente, es el 29A, fracción séptima. No te dice que cuando se trata de servicios personales independientes, pues está efectivamente pagado, ¿no? Cuando en realidad, pues nosotros no necesariamente siempre es así. Pero en teoría, emitir un CFDI, y eso es bien importante, cuando alguien te emite, o cuando tú emites un CFDI, que son servicios personales independientes. El hecho de emitir el CFDI con ese clave producto servicio, según como lo interpreta la autoridad del 29A, fracción 7 del Código Fiscal de la Federación, estaría considerando que de ambas partes están aceptando que esa operación ya está pagada. Esa es la interpretación que le dan el 29A, fracción 7, ¿no? Pero si quieren, ahorita abundamos en esto, vamos a una pausa y de regreso nos das tu opinión, por favor, Rubén. En sus distintas ediciones, la revista Consultorio Fiscal presenta interesantes artículos escritos por connotados especialistas que revisan y analizan temas de corte fiscal, jurídico, laboral y de prevención de lavado de dinero. Igualmente se presentan las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Pues ya estamos de regreso. Entonces, precisamente te pedimos que abundes en este tema de los CFDIs que amparan la prestación de un servicio personal independiente, lo que comúnmente conocemos o coloquialmente conocemos como honorarios. Y estaríamos hablando, nada más quiero puntualizar, de personas físicas que prestan servicios personales independientes y sociedades civiles que prestan servicios personales independientes. Es correcto. En ese caso, ¿cuál es qué es lo que dice el código y qué es lo que hace la autoridad y qué es lo que pasa? Si yo me voy al Código Fiscal y yo emito un comprobante con un método de pago PPD, la autoridad puede dar por hecho de que está cobrado, aun cuando tenga esa leyenda. Y esto, pues obviamente en detrimento del contribuyente, porque efectivamente no ha percibido ningún tipo de pago. Efectivamente, yo emito un comprobante y lo que muchos despachos, lo que muchos profesionistas hacemos es verificar que efectivamente me vas a pagar. Sí, si tengo la plena certeza de que vas a pagar, casi como decimos, dando y dando, ¿no? Tú me das mi cheque, yo te doy tu comprobante con el método de pago PUE, para poderme asegurar de que efectivamente el comprobante tenga esa característica y lo tome como efectivamente cobrado. Ahora, entramos a otro problema que es la retención. Porque ¿qué sucede cuando yo emito el comprobante de honorarios el último día del mes
y no me alcanzan a hacer el cheque, la transferencia, y entonces se me queda un movimiento pendiente, ¿no? Entonces técnicamente una regla miscelánea me dice que si el comprobante no fue pagado a más tardar el último día del mes, tengo que regresar, cancelar el comprobante, sustituirlo por uno que diga método de pago PPD y emitir el comprobante de pago, ¿no? Entonces eso, por lo tanto, también va generando esa parte de la problemática en la mayoría de los Pero en profesionistas. teoría, con la interpretación que le da la autoridad, no debería existir un CFDI de prestación de servicios personales independientes con método de pago PPD. No debería. Todos deberían ser PUE. Todos deberían pero ser. Pero el estándar no lo prohíbe. No, o sea, tú puedes no, para ponerle nada. PPD Sí, por supuesto. y hacer complemento de pago y la autoridad te lo tendría que aceptar como bueno. Claro que sí. Porque no hay una prohibición expresa en ese sentido. Inclusive, pero sí parte de ese supuesto. Inclusive, si tú te vas o te remites al nuevo formato de pago, de declaraciones y pagos prellenados, de los movimientos que ajustas, ya sea que disminuyes o que aumentas, hay un concepto que te dice comprobante emitido pero no cobrado por sociedades y asociaciones civiles. Y de igual manera, posteriormente dice, bueno, si tú lo cobraste, a lo mejor en un momento distinto, me hace entender que son los comprobantes que tienen esta característica de método de pago PPD. Pero además en el tema de las retenciones, a mí me parece muy claro que no puede haber retención si no hay pago, porque la retención nace justamente del pago. Y el pago, estamos hablando si es un pago con cheque, pues hasta que se cobre. Hasta que se cobre el cheque, cobrado. porque decía Rubén, dando y dando, sí, Claro. pero igual me das un cheque y vamos a pensar que lo hace de buena fe el cliente, pero hay clientes que lo hacen de mala fe, que la firma no es, que la cantidad en letra y número no coincide, que se equivocaron en una letra de tu no, o sea, no se vale eso de dando y dando, porque dando y dando, déjame ver a ver si me van a pagar, sí. a ver si va a tener fondos el cheque. También. Porque También. Te doy el igual cheque no. para tranquilizar, pero en realidad no tiene, no tiene dinero. ¿no? O que el servicio sí se prestó. Claro. Pero también, ¿qué sucede si el servicio no satisfizo al cliente y el cliente dice, yo no te lo pago porque no fue lo que yo esperaba de tu servicio? Normalmente en servicios es difícil que se cancele un comprobante por la no prestación del servicio. El servicio ya lo hiciste, ¿no? Entonces creo que ahí también como que faltan cosas en la versión 4 de afinar, ¿no, Rubén? Claro. Bueno, y de hecho sí, yo creo que el gran pendiente en el CFDI versión 4, no me refiero al complemento de pago, sino al CFDI en general, es que debe tener una fecha de transacción para que cuando sustituyamos, corrijamos, cancelemos, etcétera, si le ponemos que así lo hagamos hoy, si la fecha de transacción es enero, pues que se acumule en enero, no obstante que lo hice hoy, como sucede con el comprobante de nómina, con el de pago mismo, que es una de los cambios que hubo también en el CFDI con complemento de pago, que me parece un acierto de la autoridad, es que ahora acumula el pago con base en la fecha de pago, no con base en la fecha de cuando haces el comprobante. Y eso pues es lo que pediríamos para cualquier CFDI, incluso el CFDI general, que tuviera una fecha de transacción y una distinta de la fecha de elaboración, que puede ser igual o distinta de la fecha de elaboración. No, y eso además facilita mucho el hecho de no tener que presentar declaraciones complementarias y sobre todo cuestiones que ahorita están enfrentando muchos contribuyentes de cartas de invitación donde los datos no coinciden. A todos nos ayudaría, empezando desde por la autoridad. Yo creo que la misma autoridad se vería beneficiada en ese sentido. Sí, empezando por la autoridad, ¿no? Bueno, entonces, eso con los complementos y la conciliación bancaria. El otro tema, maestro, que usted tocaba es que efectivamente hasta hoy todavía hay muchos pendientes en los CFDIs con complemento de pago, ¿no? Así o sea, es. yo pago y el que cobra no me da el complemento de pago, ¿no? Es que los contribuyentes, los clientes no entienden la importancia del complemento de pago. Y cuando tú como auditor se lo rechazas porque le hizo ok, está bien, aquí el complemento de pago, no lo he pedido, te lo rechazo, se viene el mundo encima al auditor. Sí, pero eso es usted, pero cuando llegue la autoridad va a ser lo mismo. No, pero finalmente si no es un dictamen con efectos fiscales, también. Pues yo en general sí le pido que me haga una manifestación por escrito con su firma del representante legal, donde me exime a mí de cualquier problema. Así es. Porque tampoco pues eres policía para sacar la macana. No, y la autoridad ha emitido este tipo de criterios de si no está el CFDI con complemento de pago,
pues, no es deducible. No es deducible, ¿no? Y no es acreditable en Y no es IVA. acreditable en IVA, así es. Que nos ayuda mucho lo que decíamos, que ahorita, que si, bueno, usted llega, por ejemplo, a hacer una auditoría previa en estas alturas del Pues, año por y lo detectan menos. algunos faltantes en complementos de pago y se hacen antes de que se presente la declaración anual y le ponen la fecha del pago, pues se va a corregir todo. Ahí la Eso va a llevas. estar bien, se va a Así corregir, es. eventualmente se va a corregir. Así es. No como antes, que pues no se acumulaba con la fecha de pago, sino Claro. con la fecha de elaboración y era un desastre. Entonces ahorita creo que estamos en ese sentido mejor, ¿no? Mejor, pero también la autoridad creo que debería de ampliar su abanico. Tengo el caso de una empresa que le llegó la revisión tengo diferencias en el IVA de tanto más cuánto. Resulta ser que la empresa se ha dado cuenta que son facturas que canceló en su sistema y el PAC debió de haber pedido la cancelación del SAT, pero no lo hizo. Y en el SAT siguen vigentes. ¿Qué se va a hacer si estás hablando del año 2018? ¿Qué se va a hacer? Con la reforma que Se se va a hacer hizo. con la reforma Así de es. que ya no puedes cancelar. Entonces es un verdadero problema el que tiene ahorita la empresa. Es un problema para todos, incluso para lo Sí. que mencionabas al inicio de este programa, del programa de vigilancia profunda Exacto. de la autoridad fiscal. Tuvimos participación del SAT precisamente para hablarnos del programa de vigilancia profunda. Yo les decía, bueno, ustedes van por la autocorrección, o sea, revisan y Ok. les dicen, oye, contribuyente, pues estás mal por esto y esto y esto, pero con los cambios que hubo, y ahorita te pido, Rubén, que nos hables de esto, con los cambios que hubo en materia de cancelación de comprobantes, pues ellos llegan a revisar hoy a lo mejor lo de hace 2 años Claro. y ¿cómo me ¿Ya? autocorrijo? No, pues ya no es ¿Cómo posible, me ¿no? autocorrijo si ya no puedo cancelar comprobantes? ¿Qué cambios hubo en materia de cancelación de comprobantes? Bueno, la primera es, creo, la más fundamental, que el comprobante se tiene que cancelar dentro del propio ejercicio. Y una facilidad de una regla miscelánea que te da la posibilidad hasta en los 2 meses siguientes, 3 meses siguientes para hacerlo. Dentro de la fecha de presentación del anual, ¿no? del anual, exactamente. Entonces, entre 3 y 4 meses, Exacto. dependiendo si soy persona moral o física, ¿no? Efectivamente. Y esta cuestión, pues dices, bueno, qué bien por el ejercicio, ¿no? Pero como dice el maestro Eduardo, pues a veces se generaron los comprobantes en años anteriores con errores, falta de control y demás, y ahora pues no es una cuestión que tenga que ver con una falsificación de comprobantes, operaciones apócrifas, simplemente fueron errores y no tiene nada que ver con ello. Y te puedo demostrar, ¿no?, de que efectivamente no hubo salida de inventarios, que no hubo una venta, no hubo una entrada de dinero, simplemente hubo un error. El área de ventas facturó, a lo mejor otro ayudante me facturó y tengo 3 facturas elaboradas en el mismo periodo, a lo mejor por personas diferentes, pero que en su momento no se cancelaron. Ahorita a estas alturas, dice la autoridad, pues lo siento, ya no lo puedes hacer. Oye, ¿y entonces qué alternativa veo? Muchos veíamos como una posibilidad las notas de crédito, porque obviamente el problema de la cancelación trae implícito el pedirle la autorización al receptor del comprobante. Oye, voy a cancelarte una factura. Sí, ¿de cuánto y de cómo y por qué? Ay, no estoy de acuerdo, te rechazo la cancelación. Entonces, esto provocó que muchos contribuyentes, sobre todo por el temor de la deducibilidad que tiene la implicación de una cancelación, ¿sabes qué? Te rechazo todas las cancelaciones. Como tengo que confirmártelo a través de un buzón tributario, te rechazo las cancelaciones. Y entonces el contribuyente, para evitar esto, dice, bueno, pues no puedes, entonces me voy por la nota de crédito, que es una vía de no te tengo que notificar y tiene, por decirlo de alguna manera, un mismo efecto. Pero en cierta forma la autoridad lo detectó también para ese tipo de operaciones simuladas. Entonces, ¿sabes qué? Ni con nota de crédito me puedes ya llevar a cabo la cancelación. Entonces, prohibido hacerlo a través de este mecanismo, ¿no? Pero además, le digo que está mal, pero además la nota de crédito tendría un efecto en este año. Claro. Y la claro, operación el es de anterior, 2018, para ¿no? nada, por supuesto, Entonces, sí. Pero pues los contribuyentes, para calmarle un poquito la ansiedad al cliente, al receptor, aquí está la nota de crédito. A lo mejor no lo veía en ese momento de ese ejercicio, pero sí traía un impacto, ¿no? Y me parece que la autoridad entendió mal la reforma, porque, o sea, sí está prohibido cancelar, pero sí lo deberías poder hacer. O sea, Claro. más bien ha sido un problema de cómo diseñaron ellos la plataforma para la Exacto. cancelación. Electrónicamente, Porque ¿cómo incluso es? hay una multa por cancelar comprobantes Sí, fuera de tiempo. es correcto. Y no todos, nada más los tipo ingreso, ¿no? Entonces, en realidad, en la ley, en el Código Fiscal de la Federación, que es lo que aprobó el Congreso, la posibilidad de cancelar sí está latente, Claro. sí está abierta, nada más que está sujeta a una sanción Por cuando se supuesto. haga fuera de tiempo. Así es. Pero la autoridad entendió mal la reforma y simplemente canceló literalmente la posibilidad de cancelar. Canceló sí. la posibilidad de cancelar Así es. comprobantes Claro. fuera del tiempo que ya se fijó, ¿no? Mediante ley y mediante reglas. Y yo creo que el sancionadas. objetivo principal de esta reforma, y lo entendemos, era por aquellas personas
que emitían comprobantes en un momento, le daban un efecto fiscal, dejaban pasar unos años, así como que a todos se les olvidó y canceló la factura, las famosas operaciones simuladas. Pero entiendo que esa razón sea justificada, ¿no? Pero habemos muchos contribuyentes que no hacemos eso. Y por lo tanto, oye, ¿por qué me limitas a mí mi derecho a cancelar una factura en una fecha posterior? En las operaciones con el público en general es difícil administrarlas, más no? ahora que te permite, que las propias guías de llenado del CFDI del público en general te dicen que el cliente puede llegar en cualquier momento a pedirte su factura, Claro, aunque no se la hayas sí. hecho en el momento, y que tú que tendrías que cancelar tu factura global de operaciones con el público en general para restarle esa operación Exacto, por la que te están pidiendo exacto. factura y volver a hacerlo para sustituirla. Y no lo vas a poder hacer. Y resulta que, o sea, es muy compleja la administración de las operaciones con público en general. Entonces, no es que estés haciendo nada, simplemente Indebido, se te va Claro, porque es un volumen de operaciones muy amplio, ¿no? En ese caso, ¿no? Exacto, es Entonces, sí creo que se tiene que corregir Ojalá y esto, la ¿no? autoridad lo haga. Yo creo que también por el bien de ellos, como autoridades fiscalizadoras, porque eso facilita mucho el proceso. Hasta van a recaudar más por vía multas. Claro, no, sí, por supuesto. Y sobre todo el contribuyente, ¿no? Que de alguna forma, pues ahorita le está generando muchas distracciones, muchos problemas en el mal control de la información, piensan que el software está mal y cosas por el estilo, ¿no? Cuando en realidad no es así. Simplemente, pues son entre las faltas de control y cómo la autoridad lo ha interpretado la reforma, pues nos tienen en esta situación, ¿no? Pero bueno. Ajá. Voy a ir al tema de los depósitos no identificados y precisamente el tema que es muy común además en operaciones con el Así público en es. general, pero nada más quisiera cerrar este tema de los comprobantes y de los complementos que luego no se solicitan y demás, con que yo creo que independientemente de cómo hagamos los cálculos en nuestros papeles de trabajo, con las herramientas que nos dan nuestros programas de contabilidad, que pues básicamente esas herramientas de nuestro programa de contabilidad se alimentan de la información que yo le digo, esta sí juega para IVA, esta no, etcétera, ¿no? Es un decirle sí o no en cada asiento contable, ¿no? Que es como trabajan los programas de contabilidad. Y de ahí saco el IVA acreditable, saco la declaración informativa de operaciones con terceros y calculo el IVA por pagar, ¿no? Pero no hacemos este cruce de nuestro cálculo, de nuestros papeles de trabajo, con lo que ve la autoridad desde los comprobantes. O sea, creo que una herramienta que le falta a los programas y que es un cuidado que tendríamos que tener nosotros es, una vez que ya hiciste tu cálculo del IVA, ahora, volteate a los comprobantes, vacía los CFDIs emitidos con método de pago PUE y los complementos de pago que tienen fecha de cobro del mes. Vete a los CFDIs recibidos con método de pago PUE, vete a los CFDIs con complemento de pago de los pagos a tus proveedores y suma los cobros y los pagos según tus comprobantes y compáralo con lo que estás declarando a ver si es cierto que coincide. Porque eso es lo que la autoridad va a ver desde fuera, independientemente de todo el cálculo perfecto que hayas hecho de lo efectivamente pagado, lo no pagado, etcétera. ¿Cómo te ve la autoridad? ¿Cómo ve tu declaración del IVA desde los comprobantes emitidos y recibidos relacionados con el flujo de efectivo? A ver si es cierto que coincide con lo que estás pagando. Porque si no, permíteme decirte que no sabemos cuándo, pero muy pronto la autoridad te va a empezar a decir, hay diferencias en tus pagos. Claro. ¿No? Si es que no te revisa un auditor en un Así dictamen es. para efectos fiscales, que seguramente pues ese va a ser un procedimiento que va a aplicar el auditor. Yo aquí te quisiera hacer un comentario porque lo he visto en la práctica. Eso que tú mencionas es descargar masivamente mis comprobantes cada mes, no esperarme a que la autoridad haga un proceso de vigilancia profunda, auditoría. No, y eso lo demás. tengo que hacer para mes la a mes tengo declaración que del hacer mes. una conciliación de comprobantes. Así es. Yo tengo 1000 facturas, la autoridad tiene 1000. Si estamos en los 1000, perfecto. Voy avanzando, ¿no? Posteriormente analizo método de pago. Si es todo PUE, perfecto. Voy viendo entonces en algún momento dado la parte de los impuestos trasladados, retenidos y demás. Lo que yo sí he visto es que en los comprobantes PDF yo puedo alterar o modificar parte de su contenido. Un PDF yo lo puedo modificar y le puedo dar como que el gusto a mi cliente. Oye, yo no quiero que le pongas esto. Oye, pero es que así lo dice el SAT. No, lo quiero así. Está bien, cámbiaselo. Pero el XML tiene el dato y ese dato no lo puedo cambiar. Entonces puedo tener un XML donde el método de pago dice una cosa y en el PDF puedo Qué hacer creativos. otra. Existen, ¿eh? Y digo, no es por dar malas ideas, no es por dar malas yo ya ideas, lo vi, pero ¿no? sí Ajá. se da. Entonces, eso, digo, para los que nos están viendo y escuchando, pues hay que poner esa atención. O sea, no me puedo basar totalmente en el PDF. Tengo que descargar los XML y hacer esa validación como una matriz de datos, ¿no? Validar mis datos, mis elementos y sobre ello verdaderamente ver si efectivamente son
lo que dicen los comprobantes, sobre todo en materia de deducciones, ahorita que nos estamos acercando prácticamente a fin de año, donde tengo todavía la posibilidad de pedirle un cambio a mi emisor, un comprobante, porque tengo hasta el 31 de diciembre para que en algún momento dado pueda sustituir un comprobante y no se me vaya con una fecha posterior. Creo que sería lo más sano, ¿no? Así es. Pues maestro, no sé si quieres agregar algo en este tema y si no, para pasar a otro tema. No, si gustas pasamos a los depósitos no identificados. Y hablando de la falta de control interno, ¿no? Así Precisamente. Es. Sí, muchísimas empresas tienen precios establecidos para sus productos, son únicos y venden en general pues igual cantidad a Susana, a Raúl, a Eduardo, en fin. Y de repente reciben depósitos y no saben, pues reciben 5,000 pesos y no saben de qué es. Entonces, ¿qué debe de hacer la entidad? Pues llevar un estricto control, sobre todo con los FDIs. Yo creo que deberían de hacerlos en formato PPD, pago en parcialidades o diferido, y generar el complemento de pago una vez que estén ciertos de que Susana fue la que pagó, pues se lo genero, ¿no? Ese sería la... Aquí, de hecho, sí existe disposición fiscal en el sentido de que si hay inconsistencias entre la contabilidad y los depósitos, eso da lugar a una presuntiva de ingresos, que aplicaría para IVA y aplicaría para ISR y demás, ¿no? Entonces, el registro contable tiene que ser consecuente con esto, ¿no? Lo que pasa es que el registro contable también, yo me opongo, lo sabes, lo escuchaste, a que se registren operaciones de contado. Así es. No hay operaciones de contado, perdón. Sí. Por momentos todas las operaciones son a crédito. Aunque sea un instante. Aunque sea un instante, 5 segundos, pero siempre hay, todas las operaciones son a crédito. Y así debería de existir la contabilidad. Entonces, si todo se debe registrar como cuenta por cobrar a clientes. Así es. Y así sea pago en efectivo, bueno, se cancela contra clientes y se va contra caja, porque también no entro directamente al banco. Muchas veces pasa la caja y a lo mejor al día siguiente se deposita en la cuenta bancaria. Que eso es parte del control interno también, que es muy importante, sí, ¿no? Pero, cómo manejamos esa cobranza en efectivo. Pero fíjate, ¿no? Que ya también al tema de la caja ya le quité unos pesos porque hay que pagarle al de la basura. Eso está mal. Hay que pagar el periódico del jefe, hay que pagar el café del jefe, y las galletas ya se acabaron. O sea, normalmente son gastos muy superfluos. Y entonces se toma dinero de la caja y tampoco hay la conciliación de caja versus depósitos. Así es. Y todo gira otra vez en torno a la conciliación bancaria. En la conciliación bien hecha, tú debes de definir muchas cosas que están fallando de control interno en la empresa. Y es el control interno, Es, ¿no? El control interno. O sea, precisamente esas prácticas tienen que estar prohibidas, ¿no? O sea, toda la cobranza se tiene que depositar íntegra, porque si no, caemos en este supuesto del artículo 59 del Código Fiscal de la Federación, donde cuando existen estas inconsistencias entre lo que digo que vendí y lo que se depositó, la autoridad puede considerar ese depósito que no coincide con mi venta como otra venta. Claro. Y entonces me puede cobrar impuestos por las diferencias. Sí, ¿no? Aunque también es difícil porque por el volumen muchas veces no es práctico que hagas la separación uno por uno. Y entonces muchas empresas lo que hacen es, concentro por número de control de cobranza, la relación de cobranza número 1 del mes, y aquí viene toda mi detalle. Si la autoridad dice, oye, es que no me está conciliando lo que emitiste y lo que generaste como complemento de pago con tus depósitos, pues yo podré tener elementos de control justamente para justificar por qué no coincide uno El problema con es otro, que ¿no? luego no existen estos elementos de control. Normalmente no existen. Normalmente las empresas no lo hacen. Es que nuestro baño de realidad. La realidad es que las empresas en México, o las empresas que son medianas y pequeñas, no tienen la infraestructura. Entonces ellos dicen, mira, pues con que medio paguemos los impuestos y me la juego a que no, el robot, porque es el robot, no me va a tomar en cuenta para una revisión. Así es. Esa es la práctica. percepción realmente, ¿no? Y puede ser que seas auditor 5 o 6 años de la misma empresa, tampoco te hacen mucho caso. Así es. Porque así es. ¿Qué quieres comentar con respecto a este tema, Rubén? Pues mira, definitivamente... Obviamente tenemos la factura global también, sí, claro, en este tema, ¿no? Sí, por supuesto. Ya comentábamos
El principal problema de la factura global son las cancelaciones, ¿no? Que definitivamente si un cliente llega hoy, mañana, pasado, dentro de 3 llega meses. Llega un cliente, mañana otro, y así otro y otro, pues tengo que estar cancelando un comprobante, ¿no? Obviamente tiene que ser dentro del ejercicio y una de las políticas pues debe ser esa. Tengo que establecerle un procedimiento a mi cliente para que a lo mejor dentro del propio mes pueda llevar a cabo el proceso, ¿no? Perdón, Rubén, Sí. ¿es obligatorio que sea dentro del propio mes? Porque yo como usuario, me dicen, tienes 30 días para hacer tu factura y si no, ya no la vas a poder hacer. Yo lo hago ¿Esto es correcto? Pues mira, yo en ese sentido, maestro, yo lo veo así. Digo, si yo quiero llevar principalmente no regresarme a las declaraciones, elaborar una factura que me permita estar sustituyendo un comprobante fiscal, porque eso también tiene otro efecto. La cancelación con la sustitución, pues tiene ahora nuevos mecanismos, ¿no? Así que ahora es. tengo que llevar a cabo un motivo de cancelación, debo de justificar la cancelación, relacionarlo, nos cambia también la metodología. Ajá. Ahora tengo que emitir un comprobante nuevo y después cancelar A ver, el pero viejo. entonces vamos a regresarnos un poquito. Yo vendo al público en general y podría yo hacer comprobante por cada operación que llega. Que sería lo más adecuado. Que sería lo más adecuado. La facilidad es lo que da la regla. Dice, oye, en lugar de ponerte a hacer comprobante por comprobante a público Operación en general, por operación. por operación, mejoras un comprobante global. Y este comprobante global puede ser diario, Semanal, o mensual. o mensual. Ajá, excepto para los del régimen de incorporación fiscal, que puede ser bimestral. Ajá, y ya, ¿no? Sí. Y a pesar de que es global, tampoco es tan bonito ni tan facilito, porque tienes que poner renglón por renglón cada una de las operaciones, claro, ¿no? sí. Entonces, pues si son 100 operaciones van 100 renglones, Imagínate, si son 1000 ¿no? son 1000 Sí, renglones sí. y así Sí, sucesivamente. no es tan sencillo hacer un comprobante. Yo en el caso de mis clientes, yo sí sugiero, sea emítelo de operación forma por individual. operación. Por una razón, porque cuando llega un cliente y te pide la situación, oye, quiero mi factura, es Que no mucho la más pidió en su fácil, momento, ajá. es mucho más fácil cancelar esa factura que tener que cancelar La esa global. por todos los demás, que no tengo una razón de ser. Entonces yo lo podría hacer. Obviamente aquí entra también la cuestión de qué tanta facilidad tengo para emitir un comprobante, mi proveedor, mi PAC. ¿Cuánto me cobra por Obviamente es el facturar? costo. El Ajá. costo de la emisión. El costo y la captura Y de obviamente datos, ¿no? todo el proceso, ¿no? Que eso también no es nada menor. Porque hay contribuyentes que si bien tienen operaciones en montos muy grandes, el monto de su factura es muy pequeña. Son facturas de 100 pesos, 200 pesos, pero tengo que hacerlas así. Entonces, por el volumen, pues desafortunadamente tengo una primero carga administrativa y una carga económica Ahora, también. si yo voy a una tienda y compro, es una operación con el público en general, está abierta al público en general, y yo compro, pues 10 hojas de papel que me cuestan $1. ¿Podría yo pedir factura? No, Sí. digo, obviamente. Sí podría pedirla. Sí, por supuesto. Obviamente la autoridad te dice que hay un monto Pero por operaciones. pero si no te la piden. Pero si no te la piden, obviamente. Ajá, pero cuando tú le pides, o sea, si A pides todo una mundo, factura de hasta $1, por $1. tendrías que hacer una factura. Tendría que hacerlo, Con sí, mis por datos supuesto. fiscales. Con mis datos personales. Sí, mucha gente luego está así como que quiere usar factura por $1. Sí, ¿cuál es Pero el problema? por ley Pero es tu obligatorio. obligación, Ajá. Es tu obligación. Ahora, si la regla da la facilidad de que si la operación no Exactamente. llega a los 100 100 pesos, puedo y no te emitirlo. piden factura, puedes emitir un comprobante simplificado. Y eso ¿no? también es parte del control. Inclusive muchas tienditas, muchos negocios te dicen, ¿no? Si no te entregamos tu comprobante o tu factura, pues denúncialo. ¿Por qué? Porque también entra el fraude financiero, ¿no? Ese dinero que se desvía, ese dinero que no entra a la caja. Hice la venta, pero no ingresó el dinero. Entonces también es una medida de control, ¿no? Que me permite en cierta forma también como empresa, como negocio, pues controlar también parte del efectivo. Así es. Y bueno, lo ideal sería también hacer, la factura global se puede hacer con la forma de cobro más común, digamos. Sí. Pero también yo creo que será recomendable hacer, si se puede, una por efectivo, otra por tarjetas. Claro, sí, por supuesto. Para que tu contabilidad sea más transparente. Más controlable, ¿no? sí, más controlable. Pues se nos acabó el tiempo, ya nos queda un minuto. Un comentario final de 30 segundos cada uno, por favor. Que las empresas comprendan la importancia del control interno en sus operaciones, sobre todo por cómo está la autoridad fiscalizando. Rubén. Pues básicamente sé que es difícil penetrar un poquito en la cuestión electrónica, quitarnos el miedo. Las guías de llenado son muy extensas, pero leerlas Son indispensables. son indispensables. ¿Por Más qué? para los contadores. Claro, ¿no? y sobre todo porque eso me va a garantizar que los datos que yo puedo tener como empresa van a coincidir con a la autoridad. Me guste o no la manera en cómo lo pide,
pero lo voy a tener que hacer. Es algo que yo entiendo, sobre todo con aquellas personas muy pragmáticas en la parte fiscal, en la parte contable. Pero Rubén, es que este es un documento X. Pues sí, pero me quita problemas, entonces tengo que llevar a cabo ese Es con lo que proceso. me puedo defender Y es lo en caso único de con que lo la que autoridad tengo. se quiera Exactamente. poner difícil. Tú mismo me lo dijiste, aquí está, Aquí ¿no? está. Y sí, efectivamente las guías de llenado son una herramienta pues que Sí, tenemos importante. que manejar todos, no nos Exacto. queda de otra. Ujú. Y yo agregaría que además esto se complica y lo cual creo que estaríamos de acuerdo los de esta mesa en que qué bueno, con la parte contable, porque ya en la Sí. última declaración anual, la de 2022, ahora sí la autoridad nos pidió los 4 estados financieros básicos, dentro del cual está el estado de flujos de flujo efectivo, efectivo. que pues también va a cruzar en parte, o también pueden cruzar, la autoridad puede cruzar los datos de este estado financiero básico con los temas del impuesto al valor agregado, del IEPS, con todo lo que maneja los Tiene más impuestos herramientas que se calculan con flujo de la efectivo. autoridad. La autoridad aparentemente está volteando la vista a la información contable, de entrada a los estados financieros básicos, para cruzar información, ¿no? Claro. Y pues bueno, en ese sentido, pues nos tenemos que volver más ortodoxos, Si creo me permites 10 yo. Ajá, segundos sí, claro. más. Para aquellos que hicieron el estado de flujos de efectivo para la declaración anual 2022 al aventón, hazla, no importa, mucho cuidado. Sí, por el cruce de información. Yo sugeriría que volvieran a revisar que lo que declararon para el año 2022 fue lo correcto. Así es. Claro. Pues se nos acabó el tiempo. Ahora sí, muchas gracias a los dos. Un Gracias, gusto Susana. tenerlos en esta mesa. Gracias, Una plática Susana. muy enriquecedora en todos los sentidos. Gracias. Gracias. Al contrario, gracias. Gracias a ustedes también.